Hola familia, bienvenidos una semana más a la Parroquia en Casa. Por si no nos conocemos, soy Andrés y detrás de la cámara está Richard, aunque no lo veis. Y estamos muy contentos los dos, ¿no, Richard?, de que estéis con nosotros. Nuestro deseo es que durante los próximos minutos podáis encontrar claridad y podáis dar el siguiente paso en vuestro camino de fe. Y durante las últimas semanas lo hemos estado haciendo leyendo la carta de Santiago y hoy vamos a seguir ese camino. No te preocupes si no has escuchado ninguna de las enseñanzas anteriores, puedes hacerlo en cualquier otro momento. La cuestión es que hoy queremos hablar de un pasaje que nos parece que es muy importante para la época que estamos enfrentando. Y seas o no seas creyente, seguramente estás intentando planificar tu 2021 y ver de qué modo puedes salir adelante durante este año. Si eres creyente, supongo que además estás sumando algunas oraciones a esta época y intentando pedirle a Dios qué es aquello que te hace falta, qué es aquello que necesitas. En resumen, pedirle a Dios que este 2021 no nos tambalee, que no nos abofetee como a lo mejor lo ha hecho el 2020, que no nos saque de nuestras casillas y que podamos seguir hacia adelante. No sé cómo son vuestras oraciones, pero mi vida de oración está llena de interrogantes. Y cuando parece que logro responder alguna de esas interrogantes, se abren un montón de puertas y de ventanas con muchas otras preguntas que se quedan sin responder durante bastante tiempo. Dejadme que haga un poquito de catarsis y que me desahogue y os cuente algunas de las dudas que he tenido a lo largo de mi vida acerca de la oración. Algunas de esas dudas son muy simples, muy infantiles incluso podría decir, pero de vez en cuando aparecen. Por ejemplo, ¿es lícito que ore para encontrar parking? ¿Vale? Esa es una de las que me ha venido. Una que me viene a menudo es cuando veo un partido de fútbol y sé que hay jugadores cristianos en los dos equipos y los dos están orando por la victoria, ¿cuál de los dos es al que Dios va a responder? Richard? ¿Al Madrid o al Barça? No lo sabemos. Esas son las más simples, pero hay preguntas mucho más profundas acerca de la oración. Por ejemplo, ¿realmente funciona la oración? ¿Realmente cambia las cosas? ¿Eso que ha pasado habría pasado aunque yo no hubiese orado? ¿O eso que no ha pasado no habría pasado aunque yo no hubiese orado? ¿Con cuánta fe debo orar? ¿Cuántas veces debo orar? ¿Por qué debo hacerlo todos los días? ¿Cómo debo orar? ¿Cuál debe ser mi posición interior, es decir, mi actitud? O incluso, ¿cuál debe ser mi posición exterior? ¿Cómo debo presentarme físicamente delante de Dios? ¿Qué he dicho o qué he hecho para que algunas oraciones sí que sean respondidas y otras no sean respondidas? ¿Por qué Dios a veces responde no a peticiones tan vitales y tan sinceras? Y una de mis preguntas favoritas y de la que me gustaría hablar durante los próximos minutos. ¿Y si estoy pidiendo mal? ¿Y si me estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí por no estar pidiendo bien? ¿Y si estoy pidiendo para el 2021 equivocadamente? Resumiendo, ¿estoy pidiendo lo que debo pedir? Saber si estoy pidiendo bien o no es una de las cosas que más impacto tiene en mi oración. Y bueno, pues hay una razón lógica, ¿no? Cuando pides algo y la respuesta es sí, afirmativa, pues te anima, y cuando pides algo y recibes un no por respuesta, pues te desanima. Pero hay algo mucho más profundo, y es que cuando pides o cuando pido equivocadamente y siento que recibo un no por respuesta, mi relación con Dios se puede ver minada y afectada si no soy capaz de digerir ese no que Dios me está dando. No es fácil digerir ese no. Recuerdo que cuando era adolescente y mis padres me querían animar a hacer algo, a tomar alguna decisión, me decían: hijo, tú atrévete si el no ya lo tienes. Y eso era lo que me fastidiaba, papá y mamá, que ya tenía el no. O sea, yo quería el sí. Y especialmente me pasa en mi relación con Dios, porque sé que su sí y su no tienen mucho peso en mi vida. Hace unos 14, 15 años me pusieron a predicar un domingo en la parroquia. Yo no sé en qué estaban pensando. Creo que hablé sobre la voluntad de Dios
Y había una parte en esa enseñanza en la que decía que Dios a veces te respondía sí a tus peticiones, otras veces te respondía espera y otras veces te respondía no. Al terminar de predicar, que uno está como un poco sensible y agotado, se me acercó una chica súper enfadada y amenazante y se me encaró y me dijo: a mí Dios no me dice que no, a mí Dios siempre me dice que sí. Y aunque esté hablando de ella, creo que en cierto modo me vi reflejado en sus palabras. Creo que a todos nos cuesta digerir los nos o los noes de Dios. No nos engañemos, si queremos vivir una vida de oración, tenemos que acostumbrarnos a esas interrogantes, a esas dudas y a esos misterios. Forman parte de nuestro camino y además son una de las cosas que nos forman. Tenemos que acostumbrarnos tenemos que admitir que hay muchas veces que vamos a equivocarnos y vamos a pedir mal. Pero gracias a Dios hay ciertas anclas en el camino, hay ciertas verdades a las que podemos aferrarnos y que nos pueden dar mucha paz en medio de nuestro camino de oración. Para mí ha sido una bendición descubrir que hay una petición a la que Dios siempre dice sí a todos. Os leo este pasaje en Santiago capítulo 1, desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hace unas semanas leímos los primeros versículos de este pasaje, que hablan acerca de las pruebas. Y creo que ha sido un pasaje muy adecuado porque el 2020, de una manera muy especial, ha estado lleno de pruebas y no fáciles, la verdad. Y el 2021, supongo, que también estará lleno de pruebas. Por eso es tan importante que pidamos sabiduría, porque el mundo cambia constantemente. El mundo no ha dejado de cambiar. Puedes pedirle a Dios que intervenga en tus circunstancias, puedes pedirle a Dios que cambie los acontecimientos, pero en la mayoría de los casos el mundo seguirá su rumbo y seguirá cambiando como lo ha hecho desde que el mundo es mundo. Por eso necesitamos la sabiduría y la necesitamos día a día para poder entender qué es lo que estamos viviendo y cómo podemos enfrentarlo. Y la propuesta que Santiago nos está haciendo en este pasaje es que pidamos por sabiduría, porque esa petición, esa sí, que va a ser respondida siempre con un sí y a todos nosotros. Supongo que hay otras cosas a las que Dios podría decirnos que sí siempre a todos, pero Dios ha escogido la sabiduría. A lo mejor tú hubieses escogido otra cosa para pedirle a Dios y recibirlo constantemente, quizá dinero, quizá placer, quizá salud o trabajo, pero Dios ha escogido darnos constantemente esa sabiduría y ponerla a nuestra disposición. Vamos a hacer una cosa. Para intentar entender por qué Dios nos da la sabiduría, te voy a pedir que imagines que hay algo que cada vez que tu hijo te lo pida, le tienes que decir que sí. Si no tienes hijos, piensa en algún hermano o en algún amigo, muy buen amigo, alguien a quien quieres. Y que cada vez que él te pida eso en concreto, tú no te puedes negar. Obligadamente le tienes que decir sí sin ningún tipo de reproches. Pero tú puedes escoger qué es eso a lo que le puedes decir que sí. Tú puedes escoger cuál es ese regalo que nunca le vas a negar. ¿Cuál sería, o mejor dicho, qué tipo de regalo sería ese que no le negarías nunca a tu hijo, a tu hermano o a tu mejor amigo? Si de verdad le quieres, creo que no escogerías un regalo que estuviese relacionado con los
placeres humanos o con los caprichos, porque sabes que eso le podría impedir ver la vida como la vida es, o que podría llegar a ser una persona malcriada o sentirse invencible o creerse superior a los demás, o que podría hacerle daño mentalmente o incluso físicamente en su salud, o que incluso podría estropear la relación que tú tienes con tu hijo o con tu hermano o con tu mejor amigo. Al contrario, creo que escogerías un tipo de regalo que le hiciese ser consciente de quién es, que le hiciese entender la vida como realmente es y que fortaleciese vuestra relación. Un regalo que le ayudase a conocerte. Dicho de otra manera, el tipo de regalo que tú le concedes a tu hijo o a tu hermano o a tu amigo nos va a contar quién eres tú como padre y también qué es lo que deseas para tu hijo. Y en este regalo de la sabiduría descubrimos algo de Dios y algo de nosotros. En este regalo de la sabiduría conocemos quién es Dios como Padre y qué es lo que desea para cada uno de nosotros. Y una de las cosas más maravillosas que hay en esto, uno de los descubrimientos que creo que tiene más valor, es que a través de este pasaje, Santiago nos está revelando cuál es la manera en la que Dios interviene en nuestra realidad. ¿Cuál es la manera que Dios ha escogido para transformar nuestro mundo? Y es que Dios cambia las cosas a través de su cuerpo en la tierra. Dios cambia las cosas a través de su iglesia. Dios cambia las cosas a través de ti y de mí. Santiago no nos está invitando a orar por las pruebas. Santiago nos está invitando a orar por sabiduría. Parece que Dios está más interesado en lo que pasa en tu interior que en lo que pasa a tu alrededor. Porque inevitablemente lo que pasa en tu interior acabará teniendo un efecto en tu mundo. Acabará teniendo un efecto en tu casa, en tu clase, en tu trabajo, en el camión que conduces, en tus compañeros, en tus mejores amigos, cuando sales a jugar a fútbol al barrio. Eso va a brotar de ti y va a tener un efecto de transformación en tu mundo. La sabiduría no es conocimiento o datos o fechas o tener un consejo siempre para la persona que lo necesita. La sabiduría no es solamente información, la sabiduría es la práctica de esa información. Es decir, que Dios nos está dando el conocimiento para entender la situación, para que puedas entender el 2020, para que puedas enfrentar el 2021, pero también para que puedas actuar en consecuencia a eso que has entendido y cambiar tu entorno a través de tus acciones. Dios nos da la sabiduría para que nosotros seamos los artesanos que con nuestras propias manos cambiamos nuestro entorno. Y eso no es poca cosa. Es decir, que este versículo nos está revelando la manera en la que Dios actúa, pero también nos está revelando el plan que Dios tiene para nosotros. Y es que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores, que a la vez que recibimos ese conocimiento, lo podamos poner en práctica. La pregunta es, ¿cómo obtengo esa sabiduría? 1, pídela. Si no la pides, difícilmente la vas a tener. Pídela y pídela con confianza. Pídesela a Dios sin ningún tipo de vergüenza. A lo mejor crees que no la mereces. Pídele sabiduría. A lo mejor crees que la situación que estás viviendo de crisis es por tu culpa y entonces tienes que enfrentarla tú sola, con tu propia sabiduría. No es así. Tienes confianza por lo que Jesús ha hecho por ti para acercarte a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría. Y si convertimos durante este año la sabiduría en nuestra prioridad en nuestras oraciones. Hay una frase, una cita de C.S. Lewis que he mencionado en alguna ocasión que me hace mucha gracia. Dice, muchos cristianos tienen la idea de que siempre que uno sea bueno, no importa que sea un imbécil. Me parece súper directa y súper clara, porque nos dice que la sabiduría no está en nuestras prioridades. Y si la ponemos ahí arriba, y si cada mañana le pedimos al Señor, Señor, dame sabiduría. 1, pide sabiduría. Y 2, recibe sabiduría. Imagínate que subo a casa de mi vecino y le pido sal. Seguro que alguna vez os ha tocado hacerlo. Y subes, le pides sal y él te dice que sí. Y mientras va a la cocina a por la sal, tú vuelves a tu casa. No tiene ningún sentido, es una escena absurda. Pero esa escena absurda se repite muchas veces en nuestra relación con Dios.
Porque muchas veces le pedimos cosas, muchas veces le pedimos sabiduría, pero cuando Él nos hace así para darnos la sabiduría, nosotros no la recibimos. No entendemos que la sabiduría la podemos encontrar en este libro. No entendemos que la sabiduría la encontramos en los evangelios, en el camino de Jesús, en la perspectiva de David a la hora de escribir algunos salmos, en los libros como Proverbios o Eclesiastés. No entendemos que cada una de estas páginas nos está revelando la perspectiva de Dios acerca de la vida, acerca de quién eres tú, acerca de quién es Él y acerca de qué es lo que Él tiene preparado para ti. Se trata de que nosotros seamos capaces de recibir esa sabiduría, no solamente de pedirla. Os queremos proponer algo y antes de que me digáis que no, os voy a pedir, porfa, que escuchéis la propuesta entera. Queremos leer la Biblia entera juntos durante este 2021. Vamos a hacer un plan de lectura juntos. Si estás pensando en que es mucho, en que es muy difícil, te doy toda la razón. Lo es. Va a requerir de tu disciplina y de tu tiempo. Vas a tener que sacar entre 15 y 25 minutos al día para poder hacer este plan. Es un plan súper interesante, es mi plan favorito de lectura anual, en el que lo lees de tapa a tapa, lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. De vez en cuando hay algunos días en los que acompañarás la lectura con un vídeo breve y súper didáctico que te ayudará a comprender mejor qué es lo que estás leyendo. Yo creo que vale la pena sacrificar 20-25 minutos al día para que puedas terminar el año habiendo leído la Biblia y disfrutado de la sabiduría, del conocimiento, de la historia de Dios y de su propósito para tu vida. Este plan es para los adultos y si algunos jóvenes queréis hacerlo, también. Para kids, para los adolescentes, tenemos otro plan y es que durante el mes de enero, que tiene 31 días, vais a leer los 31 capítulos que tiene Proverbios. Y os vais a acercar directamente a los libros, al libro sapiencial por excelencia de la Biblia, a la sabiduría pura y dura. Y vais a descubrir que es súper práctica, que tiene que ver mucho con vuestra vida y que es muy útil para el día a día. Y para los más pequeños, tenemos un plan para que los papás podáis hacer con ellos. Es un plan más sencillo. Es un texto que tendréis que leer con ellos a la semana y responder a un par de preguntas para que podáis compartir juntos y podáis exponer desde ya a vuestros hijos a la sabiduría de Dios. Estamos a día 2, no te preocupes, puedes empezar hoy el plan de lectura. Si vas un poquito más retrasado, no va a pasar nada. Si tienes algún día en el que puedes ponerte al día y leer más, pues mejor que mejor, pero vais a coger el ritmo y creo que vais a disfrutar muchísimo de este plan. Pide sabiduría en oración y recibe esa sabiduría a través de su palabra. Dejad que os lea un versículo para terminar. Al final del pasaje que hemos leído de Santiago, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La manera en la que el 2021 va a ser distinto no es que dejen de existir las pruebas, las olas, las tentaciones, los desiertos, las tormentas, para nada. La manera en la que el 2021 puede ser diferente es si pides y recibes la sabiduría que Dios tiene para ti. Aunque el 2021 se tuerza muchísimo, para nosotros va a ser un año de sabiduría y de conocer a Dios. Que el Señor os bendiga. Tengo muchas ganas de veros y adelante con el plan de lectura. Hablamos.